¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y hermanos. Es un placer volver a encontrarnos y poder compartir este tiempo juntos. Te invito a que vayas preparando tu Biblia. Hoy vamos a tener la visita en modo virtual de nuestro hermano de la ciudad de Perico, nuestro hermano Cóndori. Así que él nos va a estar compartiendo la palabra y el título que le ha puesto al mensaje de hoy es Compromiso Pasivo. Así que sería interesante tomar nuestra Biblia, vamos a estar compartiendo sobre el libro de Jonás, para que juntos podamos descubrir cuál es el mensaje que Dios tiene preparado para el día, para nosotros en este día. Así que gracias por estar con nosotros, prepárate y anda buscando tu Biblia, un papel, un lápiz para poder anotar los puntos que quizás el mensaje nos deje nuestro hermano en el mensaje. Así que juntos vamos a compartir este tiempo de estudio junto a la palabra de Dios. Feliz con los santos en luz.
¿Cómo están, queridos hermanos? Les habla Francisco de Ciudad Perico. Soy de Ciudad Perico, Jujuy, pero vivo actualmente en Salta capital. Desde Salta les saludo con la paz del Señor. Y hoy quiero tocar un tema que me gustaría que me acompañen con la Biblia en el libro de Jonás, el capítulo 1 y el versículo 1 al 5. Quiero tratar un tema que es de vital importancia sobre el peligro de un compromiso pasivo, basado y centrado exclusivamente en la actitud negativa que tuvo Jonás luego de escuchar el llamado de Dios. Dios había llamado a Jonás, pero él no quiso saber nada con la misión, ni siquiera con el mensaje y las personas que necesitaban oír. Sus decisiones eran opuestas a la voluntad del Señor. En este cuadro bíblico veo cómo Jonás se convierte en un mal inversor del alma. Y vamos a tratar esta lección en dos series. En la primera serie vamos a ver 5 puntos importantes. Primero, su consagración interrumpida. Segundo, su oportunidad de servir rechazada. Su tiempo mal gastado. Cuarto, su dinero mal invertido. Y quinto, su vida mal aplicada. Su consagración interrumpida. ¿Qué hizo claudicar su completa entrega de Jonás? ¿Qué cosa extraña entorpeció sus pasos? ¿Por qué comenzó a tener un pensamiento opuesto a la voluntad de Dios? En primer lugar, su sano razonamiento fue entorpecido. Todos sabemos que Jonás era un profeta consagrado para comunicar el mensaje de Dios, una herramienta dispuesta para toda buena obra, pero de pronto todo su ser quedó dividido, porque algo entorpeció sus pasos. De pronto, su vida no estaba dispuesta a obedecer, ni sus órdenes a acatar, ni la misión en cumplir. Una gran división se instaló en su interior, que a partir de allí se movió por instintos de la carne. 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 3, dice la Biblia: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En segundo lugar, su voluntad se reveló. Nadie que no quiera rendir su voluntad para obedecer querrá depender de Dios. La desobediencia de Jonás fue un desafío abierto, porque Dios fue ignorado, su palabra menospreciada, su voluntad resistida. Todo esto sucedió porque Jonás no estaba dispuesto a negarse a sí mismo, a caminar dentro del plano de Dios, porque había en él una voluntad indiferente. Él, como israelita, estaba indignado con lo que oyó. Él no estaba de acuerdo con Dios. Jonás, en ese estado de indiferencia, nunca podría rendir a Dios una obediencia eficiente. Su indiferencia indicaba que las personas de Nínive no le interesaban. Solo había malos deseos hacia aquella ciudad. Por eso, dice la Biblia, Jonás huyó. También había en él no solamente una voluntad indiferente, sino una voluntad terca. No puede nunca uno estar en el altar de la consagración a menos que se ponga en el altar en absoluta renuncia de sí mismo. Dice la Biblia en Salmos capítulo 32, el versículo 9: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetado con cabestro y con freno, pero si no, o porque si no, no se acercan a ti. La Biblia dice: cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Proverbio capítulo 28, versículo 14. La Biblia dice: y al que no sabe hacer lo bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 17. La terquedad no nos hace bien a nosotros ni a los que nos rodean. No me cabe la menor duda que Jonás sabía cuánto aborrece Dios la terquedad. También había en él una voluntad soberbia. Jonás no destronará lo que para él es preciado. Él se deleitaba en pensar que solo Israel era exclusivo de Dios y de nadie más, y que toda nación idolátrica gentil debería morir sin perdón, sin oportunidad, sin compasión, sin esperanza. Jonás pensaba que su ministerio profético era solamente exclusivo para Israel. Pero sin embargo, la Biblia dice en Romanos capítulo 3:29: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? La Biblia dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra.
Más con los humildes está la sabiduría. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Recuerdo que cuando era niño, mi compañero de la escuela primaria, que por cierto era de buena estatura, solía pegarme, no solo a mí, sino a varios compañeros de la escuela. Yo crecí con el recuerdo hacia él por el maltrato. Pero un día, toda mi familia tuvimos que mudarnos a otra ciudad y allí terminé la escuela. Pasaron los años y a los 17 años me había convertido a Cristo. Y luego pasaron los años y el recuerdo de este niño que me maltrataba lo tenía presente. Un día nos encontramos en la calle y me saludó con mucho respeto. En ese momento me acordé de mi infancia en Full HD. Pero dentro mío lo miraba con el amor de Cristo y con tanta amabilidad le dije que fue un gusto haberlo encontrado porque deseaba compartir las buenas noticias de Jesucristo. Jonás se sentía solamente exclusivo para Israel. ¿Cuántos predicadores que no aceptan invitación si no hay miles para que lo escuchen? Recuerdo que en una oportunidad una amada iglesia invitó a un predicador de renombre para unas reuniones especiales. Este aceptó la invitación. Uno de los hermanos de aquella iglesia llamó al predicador una semana antes, haciéndole recordar que no se olvide que tiene un compromiso con ellos para dar el mensaje. Aquel predicador dijo: ¿irán mucha gente? ¿Invitaron muchas iglesias? A lo que el hermano dijo: bueno, no vendrán miles, pero somos pocos. Aquel predicador respondió: bueno, mire, tengo pendiente una invitación, me van a disculpar. El hermano de aquella amada iglesia quedó sorprendido de la actitud y de la respuesta que dio el predicador por teléfono. ¿Cuántos jóvenes que no sirven a Dios si no hay una reunión especial? He conocido cientos de cristianos que están muy consagrados solo cuando hay tremendos eventos. Luego son como la película de Chuck Norris, desaparecido en acción. ¿Cuántos cristianos exclusivos hay también? Conocí una iglesia en otra parte de la Argentina donde organizaban una tremenda conferencia con muchas actividades. Los ancianos organizando toda actividad con la iglesia, preguntaban: ¿cuántos se anotan para servir el almuerzo a los hermanos visitantes? Muchos levantaron la mano, pero había una joven que no levantó la mano y uno de los ancianos preguntó: ¿usted no quiere sumarse para servir en el comedor? Ella dijo con un aire de superioridad: yo solo sirvo a los misioneros y a nadie más. Salmo capítulo 19, versículo 3, dice la Biblia: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. También su cuerpo dejó de ser instrumento de Dios. Su cuerpo es de lo más importante para poder servir a Dios. Tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de Jonás, porque es el instrumento que Dios tiene. Dios, al darme una misión, desea que me dirija hacia aquel lugar donde Él me está mandando. Debo caminar, viajar, llevar su mensaje. Pero Jonás no fue donde Dios le mandó. Su vida no estaba dentro de la misión que Dios le había comisionado, no estaba dentro de la voluntad de Dios, ni entregando el mensaje que debía dar. Jonás era un siervo ausente, con una conciencia despierta, pero sabía lo que Dios le había revelado. ¿Cuántos cristianos solo quieren servir en espíritu, pero son muy ausentes presencialmente en la obra? La Biblia dice que debemos adorar en espíritu y en verdad, pero también enseña que nuestros cuerpos deben ser consagrados como instrumentos de servicio. San Juan 4, 23 al 24 y Romanos 12, 1. En una iglesia, un anciano me invitó a su congregación a predicar en una campaña evangelística. Me llamó y me dijo: hermano, estamos organizando una campaña evangelística y deseamos invitarle a usted a predicar para cierta fecha. Y luego de orar, acepté la invitación. Cuando llegó el día de ese evento, llegué al lugar de hospedaje y me llevaron al lugar de la campaña. Me llamó la atención que el anciano que me invitó no estaba. Y pregunté a algunos de los hermanos por él y me dijeron: no está, se fue de vacaciones. Luego viene su oportunidad de servir rechazada.
Esto ocurre cuando nuestros intereses y valores no son del Espíritu y cuando nuestra mirada no está centrada en los asuntos del reino. Por lo cual, aquí ocurren muchas cosas. En primer lugar, hay un problema de relación. Esto significa que algo afectó su relación con Dios. Había en Jonás un problema de infidelidad espiritual, porque él ya no andaba en su presencia. Al contrario, él huyó de Dios. Una persona que tiene problemas en su relación con Dios es un cristiano que huye del compromiso con Dios y siempre tendrá una excusa para dar, un pretexto para justificar y una ocupación que lo distraerá. Una excusa para dar. ¿Qué habrá dicho Jonás? Tengo que viajar. Un pretexto para justificar. Debo llegar a Tarsis, a Jope. Una excusa una ocupación que lo distraerá. Jonás dormía, dice en el libro de Jonás 1:5. Así también la Biblia, cuando menciona gente que han puesto excusas en la vida espiritual, como pasa en el libro de San Juan, el capítulo 6, versículos 7 al 9, cuando una multitud de gente tenía hambre y el Señor Jesús sabía del hambre que tenía la gente, entonces le dice, dadle vosotros de comer. Felipe le presentó una excusa. Felipe, uno de los discípulos de Jesucristo, dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y sin embargo, Andrés dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Pero también hay pretexto para justificar. El Señor Jesús también en San Lucas, el capítulo 14, versículo 18 al 20, también mostró cuántos hay que justifican sus pretextos. Uno dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarla. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cuántos pretextos que buscan justificar. Y Jonás estaba dormido en el camarote, en ese crucero tremendo. Una persona que no quiere comprometerse con Dios es una persona que no quiere servir. Una persona que no quiere servir es una persona que no quiere estar con el Señor. Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Había problemas de relación, había problemas de fe. Jonás sabía que Dios es lento para la ira y grande misericordia. Capítulo 4, versículo 2 del libro de Jonás. Y él no quería que Dios actúe en su gracia sobre todas aquellas personas que eran enemigos de Israel. Esto es un problema de dependencia. Una persona que no sirve al Señor es porque no quiere sinceramente que Dios obre salvando a muchos. Tal vez muchos de ustedes me digan, creo que usted está equivocado. Yo deseo que muchos se salven. Les pregunto, ¿damos testimonio a la gente que no conoce a Cristo todos los días? ¿Compartimos de nuestra esperanza a aquellos que no tienen esperanza? Si la respuesta es no, tenemos el mismo problema que Jonás. Cuando uno rechaza la oportunidad que Dios nos da para servir, no estamos midiendo el peligro al que estamos exponiendo a muchas almas perdidas. Había problema de relación, problema de fe, ahora hay problemas de dedicación. No quiso usar la capacidad espiritual. Jonás sabía cuál era su ministerio profético, pero no quiso poner en ejercicio aquella capacidad que solo provenía del cielo. Así también como los cristianos de hoy, tenemos dones. A muchos no les interesa saber qué don tienen, porque no crecen. Otros no les interesa dedicarlos al servicio de Dios. Otros no quieren estar presentes en el terreno de la obra. A partir de aquel día que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, Dios nos pone en el terreno del servicio. Dios quería poner a Jonás en un terreno donde la semilla debía ser sembrada, donde la capacidad espiritual podía ser ejercitada para hacer la obra y oportunidades que deben aprovecharse con sabiduría. Pero no quiso ponerse en las manos de Dios. También hay un tiempo malgastado de parte de Jonás. Y aquí veo una actitud necia de Jonás. La salvación de miles de personas en Nínive dependía de una urgente respuesta al llamado de Dios y del correcto uso del tiempo de un siervo.
Pero Jonás, desde que oyó el llamado y huyó, expuso en riesgo la eternidad de niños, jóvenes, matrimonios, familias y autoridades de ese tiempo, sabiendo de la brevedad de la vida y de un juicio inminente hacia aquella gran ciudad. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Muchos cristianos como Jonás sabemos que el mundo es pecador y que están en condenación, separados de Dios y que le espera un juicio inminente. Y a pesar de que sabemos lo que dice en 2 Pedro 3:9, el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, nuestras vidas no reaccionan con la sensibilidad ante una urgencia de asuntos eternos, porque hay un problema espiritual, también una oportunidad despreciada. La palabra despreciar significa tener en poco. Esto es tener en poco la oportunidad que Dios nos da, que Dios te da, que Dios me da. Esto me hace recordar que también los discípulos fueron invitados por el Señor a orar y en 3 ocasiones, en vez de orar, se durmieron. Luego el Señor le dijo, dormid ya, se acerca el que me entrega. El tiempo que les dio para orar se había terminado y ellos no se daban cuenta que habían perdido un tiempo precioso para hablar con el Señor junto al Señor y no valoraron el tiempo. Se desprecia el tiempo cuando Dios deja de ser deseado. Se aprecia el tiempo cuando Dios es deseado y buscado. Así como la vida es un don de Dios y el tiempo es un regalo de llenas de oportunidades, pero hasta que no sepamos valorar nuestra relación con Dios, nunca sabremos valorar la vida que Dios nos dio, la oportunidad para servir y las almas para testificar. Cuando en la vida no sabemos valorar las oportunidades, al final de nuestros días, a la hora de partir, una profunda resignación nos invadirá de no haber respondido a Dios. Hace muchos años un hermano de edad avanzada me vio repartiendo folletos solo en la calle. Y él me llamó y me dijo, Francisco, ven, quiero darte un consejo. De pronto suspiró y con una mirada triste me dijo, cuando era joven como tú, no supe responder a Dios, no aproveché mi juventud y mis fuerzas para rendir al Señor. No dediqué mis dones. Dejé pasar mis años y yo sin responderle. Hoy ya estoy cargado de años, casi con poca fuerza, y lo único que me queda ahora es decirle a la juventud que no repitan mi historia. Me hace recordar Proverbios 5:12. Dice la Biblia, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, y no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. También hubo un dinero mal invertido. Capítulo 1, versículo 3. Jonás, como un mal inversor, usó mal el dinero de una mala manera, porque lo usó para pagar su pasaje y alejarse cuanto más pueda de la presencia de Dios. Y esto no glorificaba a Dios por 3 razones. Primero, porque no lo usó para la gloria del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para la gloria del Señor. Jonás no glorificó a Dios por la forma que usó el dinero. También hizo mal uso de lo que no es suyo. Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Usted y yo sabemos que lo que tenemos por el fruto del trabajo, nada es nuestro, todo es del Señor. El pueblo de Israel también lo sabía, el profeta también lo sabía. Sin embargo, hizo mal uso de lo que no era suyo. En tercer lugar, usó el dinero con un fin egoísta. Pensó en sí mismo y se fue en un viaje de crucero. ¿Qué les parece? Y por último, su vida fue mal aplicada. Muchos hablamos de compromiso y pensamos que un correcto conocimiento de la Biblia es el total de toda la formación de la vida espiritual. No. Mientras la aplicación de la Biblia a la vida no sea tu base de formación, solo estarás viviendo una religión y no una relación. Jonás tenía sus ideales y lo puso por encima del plan de Dios. ¿No nos pasa así a nosotros? De responder así como Jonás y huir.
nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de vida, dicen mucho si nuestro compromiso con Dios que hemos hecho cuando aceptamos a Cristo, hoy, en la vida presente y en la vida cotidiana, se está cumpliendo o no. Aquel día le hemos dicho, Señor, te entrego mi espíritu, te entrego mi alma, te entrego mi cuerpo. A partir de allí comenzó ese compromiso sincero con Dios y lo hemos aceptado al Señor. Pero luego en el transitar de la vida pensamos que tenemos que esperar algún evento para comprometernos. Querido, el compromiso y la consagración empezó cuando hemos aceptado a Cristo en el corazón. A partir de allí, nuestras vidas completamente deben ser rendidas completamente a Dios. Que el Señor le bendiga. Si el Señor lo permite, vamos a continuar en la segunda serie de El peligro de un compromiso pasivo. Bien, después de haber estado compartiendo la palabra de Dios, vamos a tener un momento de oración, para lo cual te invito, sobre todo a los varones, que a las 21 horas nos vamos a estar conectando por la plataforma Meet para juntos poder compartir un tiempo de oración. Allí en ese momento cada uno expone su tema y cada uno podemos compartir y podemos explicar los temas que necesitamos estar orando, no solo por nuestro país, no solo por nuestras necesidades particulares, sino generalmente oramos por nuestros hermanos, nuestra familia, para que Dios esté obrando allí. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y luego unos versículos más abajo describe cómo si el hombre es bueno con sus hijos, con su familia, cuánto más nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, va a ser bueno con nosotros. Así que vamos a predisponer nuestro corazón, vamos a abrir nuestro corazón frente a la presencia de Dios en oración, pidiendo aquellas cosas que estamos necesitando. Así que roguemos a nuestro Dios y te invito a que te puedas unir. Si tenés deseo de hacerlo, unite, hacernos llegar por medio de las plataformas virtuales que van a aparecer allí esta intención, cosa que nosotros te podamos hacer llegar el link para que juntos podamos estar orando. Así que otra cosa, fíjate, allí van a estar nuestras plataformas que tenemos, donde vos te podés conectar con nosotros, donde podés dejar tu motivo de oración, donde quizás te podés unir a un grupo de crecimiento que tiene la iglesia. Y si no, el día domingo, a partir de las 21 horas, vamos a estar también compartiendo juntos la palabra de Dios, la adoración a nuestro Dios y un momento de canto. Cerramos con una palabra de oración. Amado Dios, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra recibida. Rogamos que ella pueda estar en nuestros corazones, haciéndonos crecer, cambiando aquellas cosas que debemos cambiar, Señor. Pero sobre todo queremos rogarte que en este momento tú estés bendiciendo ricamente a nuestro país, a nuestra ciudad de Santa Fe, Señor. Estamos viendo que hay nuevos casos de coronavirus. Pedimos tu protección, Señor, tu cuidado sobre cada hogar, sobre cada familia, y rogamos tu bendición sobre cada trabajo, Señor. Prospera nuestro país, prospera dándonos salud, Señor, dándonos trabajo, y rogamos que tu palabra, Señor, pueda llegar a muchos corazones necesitados de la misma. Señor, acompáñanos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día domingo.